al Mateo capítulo 6, verso 18. Aleluya. No es San Mateo. Sí, San Mateo. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del ayuno. ¿Para qué nos sirve el ayuno? ¿Por qué el Señor Jesús habló del ayuno? ¿Por qué Dios instituyó el ayuno? ¿Amén? De hecho, el ayuno es como un ejercicio espiritual. ¿Amén? Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 17 y 18. El ayuno, digo, es un ejercicio espiritual establecido por Dios para empoderarnos. ¿Amén? Es para pedirle a Dios algún favor especial. Es para intentar hallar gracia delante de Dios. Es para pedirle a Dios que nos empodere. Para pedirle a Dios que nos libere, que nos dé la autoridad para sanar, amén, y para que nos sane, para bendecir, amén, para que las cadenas se caigan, para que los yugos se pudran por la unción del Espíritu Santo, para que los grillos se desmenucen, amén. Entonces, el ayuno nos sirve para pedir de parte de Dios esa unción para romper maldiciones, para romper la opresión que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. Esa es la finalidad del ayuno. Pero vamos a estudiar acerca del ayuno, capítulo número 6, Evangelio según San Mateo, versículos 17 y 18. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice el verso 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Sí me encontraron? Amén. Entonces, verso 17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero invitarnos, vamos a hacer una oración, y vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos delante del trono de tu gracia. Y una vez más, Padre, te pedimos que en tu gran amor y misericordia te acuerdes de nosotros y suplas conforme a tus riquezas en gloria. Padre, hoy te pedimos, abre nuestro entendimiento para poder discernir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude preparando nuestros oídos, nuestra mente y corazón para recibir este glorioso mensaje que tú tienes para tu iglesia. Te pedimos, Padre, que tu palabra viaje a través del tiempo y del espacio, a través de las redes sociales, y lleve bendición, lleve unción y abra puertas, Señor, para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que mientras hablas en nuestras vidas, mi Señor Jesús camine en medio de este pueblo pequeño y en medio, Señor, hasta lo último de la tierra, para que lleve, Señor, sanidad y milagros. Que mi Señor Jesús nos cubra con su precioso talit, su manto de oración, de perdón y de sanidad. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el Dios este siervo inútil, para gloria y honra de tu nombre. Padre, no nos dejes salir de este lugar igual que como entramos. Permite, Señor, que una doble y fresca unción de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que podamos compartir ahí afuera con todos aquellos que necesitan, Señor, algo de parte de ti. En el nombre de Jesús cancelamos lo que no es tuyo, reprendemos todo lo que no es tuyo. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ayuno. Fíjense que el Señor Jesús dijo: tú cuando ayunes, o sea, tú tienes que ayunar. No es una opción, es una necesidad.
Pero dice el Señor, mira, que tu ayuno sea una comunicación entre tú y tu Padre que está en los cielos. No trates de hacerlo para que la gente sepa. No trates de hacerlo para que los vecinos te admiren. Dice el Señor, hazlo en secreto. Es más, que no se den cuenta. Lava tu rostro, unge tu cabeza. Amén. ¿Sabe? El aceite de la unción es un símbolo de alegría. Amén. Amén. Tú estás ayunando, no demacres tu cuerpo, al contrario, míralos con alegría, que vean en ti que estás contento con lo que estás haciendo, aunque no sepan lo que estás haciendo. Amén. Tu ayuno tiene que ser entre tú y Dios, solamente. Mire, en el capítulo número 9, ahí mismo en Mateo, capítulo número 9, versículo 15, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba predicando, el Señor Jesús caminaba con sus discípulos, y de repente se acercaron los discípulos de Juan el Bautista, se acercaron los discípulos de los fariseos, y le decían al Señor Jesús, desde el verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Repito, no es una opción. No es si tú quieres, si tú no quieres. Dice el Señor, tú tienes que ayunar. Cuando el Señor no esté contigo, tú tienes que ayunar. Cuando el Señor no camine contigo, tú tienes que ayunar. Cuando tú quieras buscar de su presencia, tú tienes que ayunar. Cuando tú quieras acercarte al trono de su gracia, tú tienes que ir en ayuno y en oración. Amén. Amén. Hace años, cuando, gloria a Dios, yo conocí de este camino, conocí del Señor, yo tomé la decisión de que cada día que había culto, cada día que había servicio, ir en ayuno. Yo decidí ir en ayuno para poder tener mi vaso limpio, mi vasija limpia, para poder recibir la unción del Espíritu Santo. Amén. Le decía al hermanito en la velada, el hermanito que vino, le decía yo, hermano, ¿usted cómo quiere recibir el amor de Dios? Amén. Habíamos hablado el día jueves de la semana pasada de un ejemplo de un señor, una pareja que tenía un niño chiquito, amén, y que el niño chiquito, al ver a un vagabundo, tal vez un alcohólico, con sus ropas sucias, rotas, sus zapatos rotos, su barba crecida, su cara llena de costras, pero de mugre, aquel hombre tuvo un encuentro visual con ese bebé que llamaban Carmelo. Y el bebé se emocionó al ver a aquel anciano, aquel hombre, y el bebé le hacía sus gracias, amén. Le hacía ojitos, extendía sus manos, le pedía que lo abrazara, amén. El bebé estaba emocionado de ver a aquel vagabundo. Y cuando el hombre salió del restaurante donde estaba, cargando a su bebé, el hombre trataba de darle la espalda a aquel hombre para ni siquiera oler sus ropas, porque pensaba que iba a tener un olor de muchos tiempos, de un sudor de muchos tiempos que hasta pica. Sin embargo, el bebé en los brazos de su papá hizo el esfuerzo por voltearse, girarse y voltear a ver a aquel anciano, a aquel vagabundo, extenderle sus brazos con amor incondicional, amén. Porque sus miradas se habían cruzado y habían entendido que había una conexión entre los dos. Y el bebé le ofreció los brazos, y cuando el anciano lo recibió, el bebé le dio un beso en la mejilla y recostó su carita entre la barba y el hombro del anciano. Un amor sin condiciones, un amor que no juzga, amén. Un amor que no mira nuestra apariencia, un amor que no mira nuestros pecados, un amor que no mira nuestro pasado, un amor que Dios tiene para nosotros, limpio y puro. Pero bueno, está bien, el Señor te encontró en la basura, el Señor te encontró en la suciedad, el Señor te encontró en el pecado, y el Señor extendió sus brazos igual que el bebé y te dio un beso y te recibió y te perdonó. Pero ahora que has sido limpiado, ahora, ¿cómo quieres darle un beso al Señor? ¿Cómo quieres recibir la bendición de Dios? ¿Siguiendo el pecado? ¿No mejor sería
oración y en ayuno. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 14, versículo número 23, el apóstol el apóstol Lucas, es el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. En su mayoría, yo creo que dirigido por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo y el apóstol Pablo. Aquí entonces nos habla la palabra de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, quería ungir, empoderar a los nuevos salmistas, a los nuevos pastores, a los nuevos evangelistas, amén, a aquellos a quien Él iba a mandar a predicar la palabra. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice la palabra: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Si queremos empoderar a alguien, si queremos hacer un nombramiento de alguien, tiene que ser en una comunión íntima con Dios, amén, un respaldo del Espíritu Santo, y tenemos que hacerlo, dice aquí, en oración y en ayuno. No importa, oiga, puede ser en un ministerio muy pequeño, como venir y hacer el aseo en la iglesia, puede ser el ministerio de salmistas, amén. No importa el ministerio, no importa el trabajo con el que le sirvamos a Dios, pero tiene que haber una unción, y esa unción es el empoderamiento del Espíritu Santo, y lo vamos a alcanzar a través del ayuno. En el libro de Mateo, capítulo 16, allá en donde estábamos, Mateo capítulo número 16, capítulo 9, 16. Mateo capítulo 9, versículo 16, dice la palabra: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Cuando nosotros decíamos hace un rato, estamos en ese pico alto en nuestra comunión con Dios, amén, nos sentimos tan cerca de Dios que se nos olvida ayunar. Nos sentimos con una intimidad con Dios tan grande que sentimos que ya no necesitamos de ayunar y de orar, y es cuando viene el riesgo de la caída. Quiero decirle que en este ministerio hemos visto algunos ejemplos de algunos hermanos que han estado en una comunión tan íntima, tan preciosa con Dios, y que le servían a Dios de una manera tan especial, que se sintieron tan confiados que un día cayeron, y el diablo hizo de las suyas en sus vidas. Les voy a platicar de un joven que llegó aquí a la iglesia a través de una oración de fe. Estábamos en una noche en un sepelio, en un velorio, y estando ahí en ese velorio, un hermano que estaba conmigo recibió una llamada telefónica. Era un amigo suyo que vivía en otra ciudad, y el amigo le dijo: oye, fíjate que me siento desesperado, siento miedo, no puedo salir de mi casa, no puedo atravesar la puerta porque me da miedo, no he podido ir a trabajar porque tengo miedo, no salgo, me siento enfermo, tengo miedo. Iba a una iglesia cristiana, pero tenía miedo de salir de su casa. El hombre era un hombre de dinero y había visitado muchos médicos y psicólogos, pero él seguía teniendo miedo. Él sentía su cuerpo enfermo y tenía miedo de la muerte. Y cuando le habló al hermano, el hermano le dijo: hermano, ¿qué hacemos? Pues lo único que podemos hacer, hermano, vamos a orar por él. Habiendo estado en oración y en ayuno, en ese momento tomé el teléfono, hicimos una oración de fe a través del teléfono. Estaba en otra ciudad, y gloria a Dios, Dios hizo el milagro. El hombre fue sano, el hombre tomó la valentía, tomó el valor, y en el siguiente culto el hombre estaba en la congregación. El hombre testificó cómo Dios, a través de una oración de fe, lo liberó. Y déjeme decirle algo tan hermoso, que el hombre en ese momento recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó, y vinieron sobre él la evidencia de hablar
usó su vida con profecías. Amén. Y Dios hablaba a nuestra congregación a través del hombre. Oiga, el hombre le estaba sirviendo a Dios de una manera gloriosa, maravillosa. Estábamos contentos, emocionados, como Dios podía levantar a alguien para hablar a su pueblo. Recuerden, dije que el hombre iba a otra congregación. Vino unos días con nosotros, nos pidió que fuéramos a ungir sus casas. Y un día el hombre dejó de venir y me dijo: es que yo tengo mi congregación, yo voy allá. Está bien, hermano. Si esa es la voluntad de Dios, usted haga la voluntad de Dios. Y el hombre regresó a su congregación y de su congregación lo llevaron a predicar a otro lugar. Viendo el glorioso don que Dios había puesto en su vida, lo llevaron a otro lugar. Y ese hombre le servía a Dios y sentía que su vida estaba, mire, por los cielos, gloria a Dios. Y lo nombraron pastor. Pero el hombre se descuidó en la oración y en el ayuno. Y precisamente entrando a ese virus del COVID, cuando apenas estaba entrando, el hombre fue a dar al hospital. El hombre otra vez cayó en miedo, en depresión, fue a dar al hospital y ya no salió vivo de ahí. Cuando nosotros nos agarramos de las promesas de Dios, cuando nosotros creemos lo que Dios nos dice, podemos caminar seguros. Pero cuando vemos que Dios está con nosotros, estamos tan cerca de Dios, entonces se nos olvida que tenemos que esforzarnos. Eso le pasó al hombre y cayó. Por eso decíamos hace un momento: gracias a Dios por mis enfermedades, gracias a Dios por mis problemas, gracias a Dios por mis necesidades, porque ellas son las que me acercan más a Él. Amén. Otro hombre recibió el don de profecía, un hombre que Dios usó grandemente, un hombre que un día decidió dejar de venir a la congregación. Yo me acuerdo un día mi hermanita me dijo: oye, ¿y no tienes miedo de que se vaya el hermano? Es tu brazo derecho, Dios lo usa poderosamente, ¿no tienes miedo? Y yo dije: no, yo no confío en Él, yo confío en Dios. Amén. Yo confío en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y aquel hombre se había llenado del poder de Dios, pero dejó de orar, dejó de ayunar. Y un día el diablo lo destruyó y dejó de congregarse. Conocimos otro hombre, gloria a Dios, que Dios dijo a través también del Espíritu Santo: este hombre me ama, me busca de verdad, ora en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo está buscando tener una comunión íntima conmigo. Y mire, Dios lo levantó, lo sacó de una enfermedad muy fuerte. Dios lo liberó, rompió esas cadenas. El hombre estaba lleno de deudas y Dios empezó a hacer el milagro y sus deudas fueron desapareciendo. Y Dios fue cambiando a su familia. Y Dios fue haciendo milagros gloriosos en su casa, en su vida. Pero el hombre dejó de orar y dejó de ayunar. El hombre dejó de esforzarse. Y cuando estaba en la cúspide de su fe, el hombre cayó. La oración y el ayuno nos ayuda para estar en la presencia de Dios. No es una opción, repito, es una necesidad que tenemos. Orar y ayunar para buscar la gracia delante de Él. En el libro de Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oigan, para que los discípulos del Señor Jesús lograran ser empoderados, tuvieron que haber pasado por un ayuno. Amén. Tuvieron que haber ansiado, deseado, y eso lo tenemos que buscar a través de un ayuno. Si Dios nos da esa autoridad, nos da esa unción, nos da ese poder, es para que nosotros lo usemos para la obra de Dios. Amén. Amén. Les voy a leer lo que dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento.
Isaías capítulo 18, versículo número 6. Dice el Señor: y serán dejados, aleluya, 18, verso 6. Dice: y serán dejados todos por las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán. Por aquí me equivoqué. No, ni lo busque, no es. Quiero hablarles acerca del ayuno, amén. Y aquí en el libro de Isaías, Dios nos habla del verdadero ayuno. Gloria a Dios. Capítulo 58. Capítulo 58. Versículo a partir del verso 1. Isaías capítulo 58 dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Lo que testificaba la hermanita hace un momento. Nosotros le pedimos a Dios: Señor, escucha mi oración, Señor, súpleme. Le exigimos que nos escuche, le exigimos que Él haga el milagro en nuestras vidas, pero no le buscamos con un corazón sincero. Dios le está diciendo al profeta Isaías: dile a mi pueblo, dile, alza tu voz, habla dice a gritos, a voz en cuello, y diles: ustedes quieren que yo los atienda, pero no me saben buscar. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio justo y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el Señor: mira, a veces tú ayunas porque quieres que Dios te escuche, porque quieres que Dios haga algo por ti, te empodere, pero lo que tú quieres hacer no es lo que a Dios le agrada. Conocí a una mujer en una ocasión que se metió en oración y en ayuno 7 días en seco, 7 días. Pero ¿sabe lo que le pedía a Dios? Le pedía: Señor, destruye esa familia, destrúyela. No, eso no es lo que Dios quiere. Que nuestro ayuno sea buscando cosas loables, cosas buenas, conforme a su voluntad. No sea para venganza, no sea para algo malo, no sea, dice, para golpear inicuamente con el puño. No sea para abusar de nuestros trabajadores, no sea para eso. Sea para hacer su voluntad. Amén. Dice el verso 5: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice: ¿es esto lo que yo escogí? Que tú ayunes, te humilles, pero lo haces por algo malo. Verso 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirás a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad.
Y si vieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y estarás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dice Dios, mira, si tú ayunas con un corazón noble, si tú ayunas para romper los yugos del enemigo, si tú ayunas para hacer la bendición, la gente te va a ver. La gente te va a llamar reparador de calzadas, te va a decir, este hombre viene para restaurar lo que el diablo vino a destruir. Y no es que busquemos hallar gracia delante de los hombres, es que le sirvamos a Dios conforme a su voluntad. El ayuno no tiene que ser para vanidad. No tenemos que ayunar para decirle, Señor, yo quiero ser más grande que este o que aquel hermano. No, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que tú me uses. O simplemente, Señor, yo quiero que tú escuches mi voz. Tengo un problema, una necesidad, y hoy quiero buscarte en oración y en ayuno. Amén. Libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo número 4, en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 10, gloria a Dios, verso 4. Cristo vive, aleluya. Está en el Nuevo Testamento, mamita. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sigue Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 y 2 de Corintios. Aleluya. 2 de Corintios 10, 4. Fíjese que siempre lo he dicho y siempre lo voy a repetir. Cada testimonio que aquí se dice, gloria a Dios, es porque Dios lo tiene preparado. Usted no trae su testimonio porque usted quiere, porque a usted se le ocurrió, es porque Dios está usando su vida para ir preparando lo que esta predicación va a ser. Amén. Siempre lo hemos visto así. El hermanito nos testificaba su sueño y decía que en su sueño vio una bestia enorme, tremenda bestia que se quería meter a su casa. ¿Verdad que sí? Y nos testificaba que después un hombre vestido de negro quería atraparlo y lo correteaba. Amén. Decíamos, mire, la traducción, ¿cómo se dice? Lo que Dios quiso hablar a su vida a través de su sueño es que el enemigo de nuestras almas, el diablo y demonios están detrás de usted. Pero usted tiene que aprender a luchar contra esas bases de maldad. Y su lucha no es carnal, su lucha es espiritual. Amén. El enemigo trata de destruirnos, trata de devorarnos, trata de quitarnos las bendiciones de parte de Dios. Y a veces si nosotros no sabemos cómo defendernos y no usamos el ayuno, no vamos a poder pelear. Capítulo 10, verso 4 de 2 de Corintios dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nuestra arma espiritual es el ayuno. Amén. Cuando nosotros oramos y ayunamos, mire, nos hacemos sensibles delante de Dios. Y Dios puede usar nuestras vidas. Y Dios puede empoderarnos. Y Dios puede darnos la autoridad para romper esas cadenas y para echar fuera a los demonios. Pero lo vamos a lograr a través del ayuno, buscando en oración la presencia de Dios y en ayuno. En el libro de Lucas, capítulo 4, aleluya, Evangelio según San Lucas, Cristo vive, capítulo 4, versículos 1 y 2, nos habla del Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús, aun siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, renunció a su deidad y se hizo hombre igual que nosotros. Amén. El Señor Jesús se hizo igual que usted y que yo para demostrarnos, para enseñarnos cómo debemos buscar a Dios. Amén. Capítulo 4, Lucas,
versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. 4, 1 y 2. Aleluya. Dice el Señor Jesús, dice la palabra. Gloria a Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Oiga, el Señor Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para orar y ayunar por 40 días y 40 noches. Si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, tuvo que ayunar, nosotros, ¿por qué no? Ahora el Señor nos está diciendo, ayuna 40 días sin beber ninguna gota de agua y sin comer nada. El Señor nos da oportunidad de hacer ayunos sencillos, desde que amanece hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Hacer ayunos por 3 días, por 7 días, por 21 días, por 40 días, pero sencillos. Podemos hacer ayunos completos desde la puesta del sol hasta el otro día la puesta del sol. Esos son los ayunos bíblicos. 24 horas, pero desde la puesta del sol hasta la otra puesta del sol. Toda la tarde, toda la noche, toda la mañana, no vamos a comer nada hasta el siguiente día. Así es como los judíos ayunan, buscando hallar gracia delante de Dios. Y no tienen la misma oportunidad que nosotros. Entonces el Señor Jesús ayunó. Amén. Ahora vean lo que dice el mismo capítulo 4, versículos 12 y 13. Cuando nosotros oramos y ayunamos y leemos la palabra, oiga, nos llenamos de un conocimiento glorioso, un entendimiento, un discernimiento, porque el Espíritu Santo está viendo nuestro sacrificio y nos ayuda. Dice el verso número 12 y 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo número 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Si el Señor Jesús no hubiera ayunado, oiga, si el Señor Jesús no hubiera ayunado, entonces no hubiera podido derrotar al enemigo, no hubiera sido lleno del conocimiento y sobre todo de la unción que trajo el Espíritu Santo sobre él. Es necesario, es menester que nosotros oremos y ayunemos. Si el Señor Jesús lo hizo, nosotros ¿por qué no? Amén. Mire, en el Antiguo Testamento hay un libro muy hermoso que se llama el libro de Esther. Esther era una mujer judía que quedó huérfanita y su tío la adoptó. Su tío se encargó de ella. Mardoqueo. Fue la deportación de los judíos de su tierra. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y Dios les había advertido muchas veces, si ustedes no se vuelven a mí, los voy a eliminar. Si ustedes no se vuelven a mí, los voy a mandar hasta el último de la tierra. El Señor Jesús les hablaba todos los días a través de sus siervos diciéndoles, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Pero el pueblo era duro de corazón. Y entonces Dios permitió que el pueblo fuera esparcido por todo el mundo. Y cuando llegaron a cierto lugar, Esther fue llamada para ser la esposa del rey. Una mujer que había hallado gracia delante de Dios y que tenía hermosura porque era una hija de Dios. Pero llegó el momento en que la gente, los consejeros del rey, tenían celo de los judíos y querían matar a los judíos. El diablo usa a la gente para querer destruirnos. Amén. El diablo usa a la gente con envidias, con celos, con contiendas, con chismes, para querer derribar
Y entonces, a través de una trampa, hicieron que el rey firmara un decreto que tal día todos tenían que matar a los judíos. En todo el reino, todos podían matar a los judíos y quedarse con sus bienes. Y cuando Esther lo supo, Esther se puso a llorar. ¿Sabe lo que hizo Esther? Se puso a ayunar. A pesar de que Esther era la reina, no tenía la autoridad para ir delante del rey y decirle: Señor, cambia este edicto. Ya no se puede cambiar, ya está firmado. Está sellado por el rey. No, es irrevocable. No se puede cambiar. Y entonces Esther le pidió a su tío Mardoqueo y a todos los judíos que estaban en ese país, a todos los judíos, que ayunaran, que clamaran a Dios para que el favor de Dios fuera sobre ellos. Y lograron, gloria a Dios, que el rey escribiera un nuevo edicto para que los judíos se defendieran. Y todo judío que matara al que le quería hacer daño no iba a ser condenado. Y el pueblo de Israel, los judíos, tuvieron una gran victoria. Pero no se hubiera logrado si no es a través del ayuno. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de ayunos. Moisés oró y ayunó por 40 días y 40 noches. Estuvo en la presencia de Dios y Dios le regaló, le dio las tablas de la ley. Cuando Moisés descendió del monte, vio que el pueblo estaba en pecado, que se habían mandado a hacer un toro de oro, un becerro de oro, y lo adoraban. Le dijeron al becerro de oro: tú eres nuestro Dios, ayúdanos. Y delante del becerro de oro traían muchas ofrendas y hacían sacrificios. Y tenían relaciones sexuales ahí para agradar a su Dios el toro. Moisés descendió del monte y Moisés, lleno de ira, se le pasó y azotó también las piedras de la ley. Moisés destruyó ese toro de oro, lo quemó, lo destruyó y volvió a subir al monte buscando la presencia de Dios otros 40 días, orando y ayunando otros 40 días, buscando hallar gracia delante de Dios. Dios le decía: Moisés, hazte a un ladito, porque este pueblo es rebelde, este pueblo es duro de corazón, este pueblo es duro de cerviz, no saben humillarse delante de mí, los voy a destruir. Moisés, hazte a un lado porque te voy a dar un pueblo mejor, un pueblo más fuerte, un pueblo poderoso. Amén. Pero Moisés, en oración y ayuno, clamaba: Señor, no hagas esto, ten misericordia de este pueblo. Señor, ¿qué van a decir de ti las naciones de alrededor? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto con brazo fuerte y poderoso y que los destruiste en el desierto porque no pudiste con ellos. Señor, nunca hagas esto. Y Dios escuchó la voz de Moisés porque Moisés estaba en oración y en ayuno. Porque Moisés quería dar gracia delante de Dios. Dios escuchó la oración y perdonó al pueblo. Amén. Otro hombre que ayunó, un rey llamado Josafat. Se vio un día en problemas. Josafat fue nombrado rey, pero había enemigos alrededor de Josafat. Josafat había cometido un pecado y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Venía muerte y destrucción para el rey y para todo su pueblo. Pero el rey se arrepintió y le pidió a todo el pueblo que lo ayudaran en oración y en ayuno delante de Dios. Y comenzaron a pedirle a Dios en oración y en ayuno que los librara de los enemigos. Y Dios le contestó. Y Dios le dijo: no te preocupes, tú solamente alábame. Alaba, porque yo voy a pelear por ustedes. Y cuando el rey Josafat llamó a los sacerdotes, llamó a los cantores, y todos empezaron a alabar a Dios, a darle gloria a Dios. Recuerden que estaban en oración y en ayuno, adorando a Dios. Entonces Dios confundió a todos los ejércitos enemigos y se mataban unos a otros entre ellos solos. Porque Dios los confundió. Dios peleó de esa manera por su pueblo. Dios perdonó a Josafat porque se arrepintió y en oración y ayuno
El ayuno se trata de estar en la presencia de Dios. No voy a comer, no voy a beber agua. Usted decide si ayuno sencillo, si ayuno completo. Usted decide si es un día o 3 días o 7 días. Si son 14 días o 21, usted lo decide. Si quiere ayunar por 40 días, usted lo decide. Amén. Pero en ese lapso que usted decidió, haga un compromiso con Dios. Esté en su presencia. En todo momento, desde que se levanta, como decía mi hermanita en su testimonio, lo primero que hago levantándome es estar en la presencia de Dios. Esté en la presencia, busque la presencia en oración y en ayuno. Y dígale claramente, esta es mi petición. Esta es mi petición. Al momento de que vaya usted a tomar sus alimentos, dígale: Padre, te entrego mi ayuno. Recuerda que te estoy pidiendo, Señor, por mi hijo. Recuerda, Padre, que te estoy pidiendo por esta necesidad, o por aquella, por esta sanidad, o te estoy pidiendo por liberación. Amén. Recuerda, Padre, te estoy pidiendo para que tú contestes a mi vida en oración y en ayuno. Su ayuno tiene que ser bien definido. ¿Qué es lo que le pide a usted? Porque si usted deja de comer y no le está pidiendo nada, ni está en la presencia de Dios, ni lee su palabra, ni le alaba ni le adora, usted no va a estar mal pasando. Pero si usted está en la presencia de Dios, mire, Él le va a dar la fortaleza para que su cuerpo no se sienta débil. Usted va a dar gracias delante del Rey de Reyes, del Todopoderoso, y Él va a hacer la obra que usted está solicitando. Amén. Ese es el verdadero ayuno. Hubo más personas que ayunaron como Nehemías. Nehemías era un hombre judío que había sido llevado expatriado a otra nación, y Nehemías le servía a un rey. Pero Nehemías, cuando escuchó que la ciudad de Jerusalén había sido destruida, Nehemías lloró y se puso en oración y en ayuno y dijo: Señor, dame gracia delante del rey, para que el rey me mande a construir, a levantar las murallas que fueron derribadas de Jerusalén. Cuando Nehemías lo hizo en oración y en ayuno, Dios le contestó. Y el rey un día le dijo: Nehemías, ¿por qué ya no sonríes? ¿Qué te pasa? Tú no eres así, no estás enfermo. Y Nehemías le contestó al rey: Señor, ¿cómo voy a estar alegre sabiendo que mi pueblo, el pueblo de mis padres, la ciudad del Rey de Reyes, del gran rey, ha sido destruida? Y el rey le dijo: Nehemías, ¿qué quieres? ¿Quieres ir a construirla? ¿Quieres ir a levantarla, a reconstruirla? Ve pues, ¿qué necesitas? Y Nehemías le pidió: mándame, Señor, una centena de soldados que vayan conmigo, y manda también al que guarda tus bosques que me dé la madera suficiente que vaya a necesitar, y dame cartas para que todos los reyes y los gobernadores en el camino no se opongan a mi camino. Amén. Amén. Y Dios derramó su gracia sobre Nehemías. Usó la vida de Nehemías para reivindicar el templo, porque Nehemías oraba y ayunaba para pedirle a Dios. Amén. Nínive. Dice la palabra de Dios que Dios le habló al profeta Jonás y le dijo: Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, a predicarles que dentro de tantos días voy a destruir a Nínive. Su pecado ha subido hasta mi presencia y los voy a destruir y los voy a borrar de sobre la faz de la tierra, como borró a Sodoma y Gomorra. El profeta decía: Señor, ¿para qué voy allá si tú pues todo lo vas a perdonar? Además, nuestros enemigos han sido muy malos, muy malditos. Y Jonás se marchó hacia otro lado. Pero Dios no lo dejó hacer su capricho. Y Jonás fue a predicarle a Nínive. Y Jonás caminó en medio de esa gran ciudad y gritaba: de aquí a ¿cuántos días? A 3 días. De aquí a 3 días, Jehová de los ejércitos destruirá todo Nínive. Y de aquí a 3 días, el Rey de Reyes destruirá todo Nínive. Cuando lo vieron pasar la gente de Nínive, corrieron a decirle al rey: oiga, allá hay un hombre
y está declarando que de aquí a 3 días Dios nos va a destruir. Jonás terminó su recorrido y se fue a sentar en un monte alto. Desde ahí quería ver cómo iba a ser destruido el pueblo de Nínive, esa gran ciudad. Pero el rey fue sabio y el rey mandó a que toda la ciudad entrara en oración y en ayuno. Dijo, ni los ancianos, ni los niños de pecho, ni a los animales, ni a las bestias, nadie va a comer alimento, ni va a probar agua por 3 días. En oración y ayuno le vamos a pedir al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos, y quizás tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Y Dios miró su sacrificio y Dios los perdonó. El ayuno mueve la mano de Dios. El ayuno hace grandes cosas, gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 9. Aleluya. Evangelio según San Marcos capítulo número 9, desde el versículo número 1. Dice el Señor, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no juzgarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Capítulo 9 según San Marcos, a partir del versículo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, a partir del verso 1. Gloria a Dios, aleluya. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Saben? Muchos pensamos, yo así pensaba, Señor, ellos no van a morir. Ellos no van a morir hasta que venga tu reino. Y el Señor decía, no te confundas. Aquí mismo hay algunos que no gustarán la muerte, que no van a morir hasta que vean el reino de Dios con poder. ¿Por qué? Porque buscan hallar gracia delante de Dios en oración y en ayuno. No está hablando de la destrucción del mundo, no está hablando de la nueva ciudad, no, la nueva Jerusalén, no. Está hablando de que algunos vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los cielos abiertos, porque buscamos hallar gracia delante de Él. Y Él nos va a mostrar su poder, amén. Él nos va a mostrar su gloria. Verso 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede ser tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, y le hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Esas 3 enramadas son 3 altares. Pedro estaba diciendo en ese momento, Señor, ya no eres humano. Ya no eres humano. Tu rostro resplandece. Amén. La gloria de Dios está sobre tu vida. Es más, están descendiendo el alma de Moisés y el alma de Elías para hablar contigo. Hay que hacer 3 altares, una para ti. Ya no eres humano, has sido transformado, has sido glorificado. Un altar para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Estaba asustado. Sigue diciendo, verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondió él y les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea temido de nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Sabe por qué se transfiguró el Señor? Porque el Señor se preocupaba por darle alimento a la gente, por darles pan y por darles pescado. ¿Amén? El Señor Jesús se preocupaba porque también sus discípulos comieran. Recuerde que la palabra nos enseña que el Señor Jesús iba caminando en medio de sembradíos un día sábado, y los apóstoles del Señor Jesús y sus seguidores, mire, recogían trigo con las manos, lo limpiaban y se lo comían, tenían hambre. La gente religiosa le decía: Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan la ley de Moisés? ¿Por qué comen con las manos sucias? El Señor Jesús no les decía nada para que comieran. El Señor Jesús decía: ahorita pueden comer, pero va a haber días en que su maestro les ha quitado y entonces ayunarán. Y sigue diciendo aquí entonces: el Señor Jesús se había transfigurado porque Él sí ayunaba. Él buscaba gracia delante del Padre. Verso 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaban. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió dice, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Saben? En este capítulo de Marcos capítulo 9, el Señor Jesús ya antes les había dado autoridad y poder a sus discípulos para ir y echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Ellos habían regresado dándoles las nuevas diciendo: Maestro, en tu nombre sanamos muchos enfermos y hasta los demonios se nos sujetan. O sea, el Señor Jesús ya les había dado autoridad, pero ahora no pudieron. Amén. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué con este no pudimos? Allá echamos fuera a muchos demonios, sanamos a mucha gente, ¿por qué con este no pudimos? Y verso 29 dice: y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay cosas, hay problemas, hay necesidades, hay enfermedades, hay maldiciones que solamente con oración y ayuno las podemos destruir. Amén, gloria a Dios. Solamente con oración y ayuno, porque el ayuno nos va a empoderar. El Señor Jesús venía con poder, acababa de ser transfigurado, acababa de llenarse de la gloria del Padre,
ayunamos, si no le pedimos a Dios que Él ponga su gracia en nosotros, si queremos expulsar un demonio, se va a reír de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mateo 17, 21. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Nos confirma lo mismo y nos dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Es exactamente lo mismo que en Marcos. El Señor Jesús dice: mira, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. 21. Es la confirmación de Marcos. No podemos obrar las misericordias de Dios para el pueblo de Dios si no oramos y si no ayunamos. Amén. Recuerda una cosa: nosotros no estamos llamados a ser una iglesia tradicional. Este ministerio no es una iglesia tradicional. El Señor nos dijo: este es un semillero de pastores. Amén. Amén. Y para que realmente nos levantemos como pastores en el poder del Señor, tenemos que orar y ayunar. Tenemos que orar y ayunar para darle así toda la gloria a Dios. Libro de Joel, capítulo 1, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Aleluya. Antiguo Testamento, libro de Joel, capítulo número 1. Aleluya. Cristo vive. Está después de los Salmos, después de Oseas. Ahorita estamos leyendo el libro de Oseas, recuerden. Hoy leemos el capítulo 4 de Oseas. Enseguida sigue el libro de Joel. Aleluya. Dice el capítulo 1, en el verso número 14. Joel 1. Sí. Joel 1, verso 14. Aquí ya lo toco. Joel capítulo número 1, versículo 14. Sí. Ya está descargado. Bueno, verso 14. Sí, verso 14. Dice Dios a través del profeta Joel. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Pero dice: proclamad ayuno. Lo primero, lo más importante, proclama ayuno. ¿Cómo quieres que el Dios de los cielos escuche tu oración? ¿Cómo quieres que Dios atienda tu súplica y vea tu necesidad si tú no ayunas? Proclamar ayuno, lo primero, lo más indispensable, lo que debe ir por delante si quieres escuchar la voz de Dios, si quieres ver el favor de Dios, proclama ayuno. ¿Sabe que cuando se hacen campañas de sanidad, campañas de salvación, cuando se hacen esos eventos grandes para la obra de Dios, el pueblo tiene que ayunar? Amén. Mientras un hombre está predicando la palabra, la iglesia está orando y ayunando. La Amén. iglesia está intercediendo. Amén. El predicador, sea evangelista, sea apóstol, sea un pastor, solamente es un instrumento en las manos de Dios. Pero el pueblo tiene que estar orando y ayunando. Para tener grandes victorias necesitamos grandes guerreros que estén dispuestos a orar y ayunar. Amén. Ahí mismo en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo número 12. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Tienes que convertirte a Dios con todo tu corazón, y con ayuno, y con lloro, y con lamento. Dice el verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tanto para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Él es misericordioso, pero nosotros tenemos que buscarlo con oración y ayuno. Lo primero que el Señor nos dice: ¿dónde está tu corazón? Ayuna. Amén. Amén. Tienes que buscarlo con un corazón dispuesto. Amén. En el libro de Lucas capítulo 18, hermano, busque versículos 12 y 14, el Señor Jesús nos habla de un ejemplo de un hombre que estaba ayunando. Oiga, estaba ayunando, pero su ayuno no era el correcto. El ayuno de este era un hombre que conocía de la ley. Era un hombre que conocía de la palabra de Dios y sabía que había que ayunar. Amén. ¿Digo amén? Amén. Un hombre que sabía que habría que ayunar, obedecer la palabra de Dios. Y él ayunaba, pero su ayuno no era correcto. Es Lucas 18, versículos del 12 al 14, dice la palabra. Aquí se lo llevo. Dice: era un hombre, un fariseo. Vamos a leer desde el verso 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún abrir, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. No ayunes para tu gloria. No ayunes para demostrarle a los demás que ayunas. Tu ayuno tiene que ser con un corazón humilde. Amén. Si vamos a ayunar delante de Dios, que no lo sepa la gente, es para Dios. Amén. Claro que a veces nos tenemos que poner de acuerdo en la iglesia para ayunar por ciertas ocasiones, por ciertas necesidades. Pero la iglesia es algo, gloria a Dios, que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh? Pero que no lo sepa el mundo. Usted cuando ayude, dice el Señor, lava tu cara y unge tu cabeza. Que la gente te vea alegre, llena de gozo, amén. Que no vea que estás sufriendo, no vea que no estás comiendo. Amén. ¿Sabe lo que va a pasar cuando usted lava su cara, su carita y se unge con aceite? Su rostro va a brillar. Aleluya. ¿Ven que el aceite hace brillar? Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Moisés, cuando oró y ayunó, ya llevaba 80 días, oiga, 80 días en la presencia de Dios, orando y ayunando. Dice que cuando descendió del monte, su rostro brillaba. ¿Amén? Cuando nosotros intentamos y hagamos esto, nuestro rostro va a cambiar. Amén. Nuestro Gloria a rostro Dios. va a brillar. Ay, si nos ungimos con aceitito, con mayor razón. Amén. No, la importancia del ayuno. Pero recuerden, el ayuno no tiene que ser para despreciar a los demás. Nuestro ayuno tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestro ayuno tiene que ser para pedir por alguna necesidad en particular. Tiene que ser con un propósito. Tiene que ser con el fin de decirle: Señor, aquí está mi vida, lo que usted quiera, lo que usted necesite. Pero su ayuno tiene que ser sin que usted ande peleando, sin que usted ande discutiendo, y que usted trate de entrar en la presencia de Dios, que lea su palabra, que dedique un ratito para orar, que dedique otro tiempo para alabar a Dios. ¿Amén? Esa es la importancia del ayuno, y los efectos del ayuno son gloriosos. Vamos a quedar sorprendidos. De por sí el Señor nos ha sorprendido mucho en este ministerio, pero cuando ayunemos nos va a sorprender mucho más. ¿Amén?
muchos de esta congregación oramos y ayunamos, pero quiero que tomemos en este momento un momento de reflexión y veamos cuántas veces hemos ayunado sin un propósito loable. ¿Cuántas veces hemos ayunado por el hermano que cayó? ¿Cuántas veces hemos ayunado aparte de nuestros problemas y nuestras necesidades? Porque Dios levanta este ministerio. Así que le invito en esta hora, póngase de pie, cierre sus ojos, levante sus brazos al cielo y dígale: Padre, hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque tal vez no había tomado este asunto del ayuno así como hoy lo acabo de ver. Dígale: Señor, yo quiero ayunar porque quiero estar en tu presencia. Pero yo te pido que me des la fortaleza. Yo te pido, Señor, que me des la fuerza, Señor, para ayunar y que no me sienta débil. Que a través de tu palabra, Señor, como dijo el Señor Jesús, yo tengo otra comida que es la palabra de Dios. Señor, que tu palabra sea mi alimento. Que tu palabra sea la que me fortalezca. Señor, dígale: quiero, Señor, ver tu gloria en mi vida. Te necesito. Necesito un milagro de parte tuya.